Martín Mosquera, editor principal de la revista Jacobin América Latina, una publicación referencia de la izquierda. La extrema derecha ha irrumpido como la gran protagonista de la política global que tiene en el horizonte algo tan importante como las elecciones norteamericanas. Milei, en cierto modo, representa, creo yo, algo de las aspiraciones de un sector de la burguesía global que es principalmente Silicon Valley. Por eso, en los más tan maravillados, el voto a Milei no fue solo un voto bronca. Con Milei hubo mucha subestimación. Si gana, no puede gobernar, no puede aplicar su programa, se van 3 meses. Fijémonos lo que logró Milei con poco. Consiguió facultades delegadas, está declarando la esencialidad en varios lugares, en varios trabajos, que básicamente significa prohibir el derecho de huelga. Instaló el protocolo antipiquetes, que si se aplicara de manera sistemática, implica prohibir la movilización callejera. Pisió el desarrollo de una gran persecución a los movimientos sociales e instaló que quien va a una movilización puede exponerse a la represión fuerte o a la detención. Con 40% de aprobación en una situación como esta, con este ajuste, es una proeza. Yo creo que Milei es el efecto, no la causa, el efecto de una derrota social. Ahora, el peronismo está atravesando una gran crisis. ¿Quién es tu máximo enemigo en la política convencional? ¿Quién va por tus votos? Entonces veamos de acá a un tiempo alianzas que hoy serían impensables. Un frente democrático anti-Milei. Es licenciado en Filosofía, fue docente en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es editor principal de la revista Jacobin América Latina, una publicación referencia de la izquierda. Martín Mosquera. Martín, primero muchísimas gracias por venir. Tenemos un espacio aquí para poder conversar. Bueno, la Argentina hoy estamos en el centro del mundo, en un punto. No en el centro del mundo, pero uno de los puntos de discusión en este momento es lo que sucede en la Argentina. El propio presidente bromea sarcásticamente y define a su proceso como un fenómeno barrial, como de alguna manera en algún momento peyorativamente lo descalificó un rival interno en la elección del año 21, sin ir más lejos, Ricardo López Murphy. Pero se transformó en un fenómeno global. Hacía mucho tiempo que un presidente de Argentina no salía con una foto en la tapa del Wall Street Journal, no una vez, sino varias veces, en la tapa del New York Times, en la tapa del Financial Times, como para dar algunos ejemplos. No es el único fenómeno de ultraderecha en el mundo. Hubo muchos, algunos muy célebres, caso Trump, caso Bolsonaro, de escala global, de países hasta te diría que tienen un peso específico mayor del que tiene incluso la Argentina, pero sin embargo, Milei se coló ahí y logró tener un lugar de preponderancia. Veremos cómo termina la historia, pero lo cierto es eso, un hecho puntual que a mí me llamó la atención, y ahí me gustaría poder escucharte, la vuelta de Donald Trump a X, que se había ido cuando se llamaba Twitter, en el medio de la compra de Elon Musk, y hacen un space, hacen una conversación en Twitter, Elon Musk y Donald Trump, ¿no? El hombre más rico y uno de los candidatos a ser presidente de Estados Unidos, y lo mencionan a Milei, digamos. Alguien que hace 3 años estaba en los programas cómicos. Y hoy es asombroso, de 0 a 100 hay pocos casos en el mundo. Sí. No conozco el mundo completo. ¿Cómo podés explicar lo que está pasando con Milei? Bueno, primero te agradezco, Daniel, por la invitación. A ver, primero te voy a reconocer que también tiene un carácter enigmático para mí el alcance del impacto global del fenómeno Milei. Yo creo que, incluso diríamos, desde afuera, en el mundo, ¿qué vende Argentina? Digamos, muchas veces hieren nuestro narcisismo, pero no conocen mucho. Conocen Messi, Maradona, tal vez alguna otra. Ahora, Milei conocen, ¿no? En todo el mundo. Yo creo que en principio habría que decir que es el último espécimen, en principio exitoso, del gran protagonista de la política global, que es la extrema derecha. Entonces, lo primero que habría que decir es eso, la extrema derecha ha irrumpido como la gran protagonista de la política global que tiene en el horizonte algo tan importante como las elecciones norteamericanas. O sea, hay que verlo en ese panorama. Puede haber algún elemento de exotismo, digamos, ¿no? Es un personaje que habla con los perros, algo un poco gracioso, pero no puede ser la razón principal. A mí se me ocurre una razón complementaria, y es que
así como la mayoría, no toda, pero la corriente principal de la extrema derecha tiene rasgos de proteccionismo económico, ¿no? Trump, por empezar, nacionalismo económico, claramente. Esta corriente anarcocapitalista, que en realidad es una corriente extravagante dentro del debate económico, ¿no? Es una corriente ultra minoritaria, pues ya no es los austríacos, es Rothbard, ¿no? Es una interpretación de los años 80, un teórico norteamericano, etcétera. En cierto modo representa, creo yo, algo de las aspiraciones de un sector de la burguesía global que es principalmente Silicon Valley. Por eso en los más tan maravillado. Es gente que, a diferencia del proteccionismo económico que pregona Trump y que le sirve al sector de la burguesía occidental en competencia con China, son sectores que desde el punto de vista de la productividad se sienten muy fuertes, ¿no? Son las grandes corporaciones dominantes y que le molesta la presencia del Estado. Yo creo que ahí hay una sintonía, una cierta afinidad electiva que hace que lo levante a un nivel que es sorprendente, ¿no? Están viendo un experimento que le gustaría que prospere alguna de esta gente en otros lugares del globo. Yo lo pensaría así, en principio. Ahora, voy a detenerme en otra cosa que dijiste. Este de 0 a 100 de Milei realmente no tiene antecedentes, ¿no? Porque hay muchos antecedentes, y después podemos volver sobre eso, sobre esto. Yo tengo uno, pero me da vergüenza decirlo. A ver. No, me da vergüenza decirlo. Lo vas a tener que decir. Quizás lo diga. Bueno, te escucho a vos. Quizás dale. lo diga, pero me da mucha vergüenza decirlo. A ver, mientras De 0 a 100. tomás confianza, digamos, hubo muchos fenómenos de extrema derecha. Trump, Bolsonaro, casi todos los que conocemos pasan rápidamente del margen al centro. Pero como Milei, porque Trump gana primero el Partido Republicano. Bolsonaro tenía 30 años en la Cámara de Representantes y tenía un peso en las Fuerzas Armadas. Y así uno encuentra puntos de apoyo. Los evangelistas. Los evangelistas, el evangelismo más ultraconservador. Ahora, Milei tenía 2 diputados, uno de ellos era él. Entonces, es muy sorprendente esa capacidad que tuvo para pegarla. En ese sentido, él vio algo, y tal vez después podemos volver sobre esto, que el resto de nosotros no vimos. Él y su equipo, yo creo que subestimamos demasiado, en parte por las características grotescas del personaje y de todos los personajes, subestimamos algo de inteligencia política. Esa gente conectó, tuvo un vaso comunicante con algo que estaba pasando en la sociedad. Y ¿qué vio? Vio que había una crisis de representación brutal, vio que había un fenómeno, yo diría, de derechización de un sector de la sociedad. Esto yo no tengo dudas. El voto a Milei, esto es uno de los grandes debates, yo creo que está más o menos saldado en los últimos meses, no fue solo un voto bronca, ¿no? Hubo cuando se pensaba que cuando aplicara su programa iba a chocar con su base social, ¿no? Y lo mismo que se pensó con Menem en el 91, y cuando aplicó su programa Menem, conectó con su base social, era lo que quería. Acá pasó algo similar. Ahí Menem produjo una especie de alianza de clases, ¿no? Sí. De los sectores que se sentían celebrados por la baja de la inflación y podían recuperar un poco el ingreso, y bueno, los sectores que fueron beneficiados. Yo creo que Milei Quiere replicar eso, ¿no? hasta cierto punto replica eso, porque también ve un gran cansancio de la sociedad, porque los sectores que no adhieren a su programa están muy desmoralizados. Y tuvimos una alerta de esto en el 2021 que nadie prestó tanta atención. A ver. En las elecciones de medio término, 2021, ¿qué pasó? Todos esperamos ganar el peronismo perdió. Pero el beneficiario directo tampoco fue Juntos por el Cambio, que creo que en términos absolutos retrocedió. Porque el fracaso Juntos por el Cambio estaba muy cerca, 2 años antes. El 2018 de Macri fue muy traumático para todo el mundo. Y Milei ya aparece como un fenómeno que hacía mejores elecciones en las villas que en los barrios acomodados del norte de la Ciudad de Buenos Aires. Miramos eso y dijimos, ¿qué es esto? Nosotros lo destacamos en el programa que hicimos casualmente para Canal Red el 19 de abril del año pasado, donde dábamos como antecedentes, dijimos, mira, no sabemos lo que va a pasar con Milei en el futuro porque no tenemos la bola de cristal, pero sí podemos decir lo que pasó con Milei en el pasado, y el porcentaje más alto que sacó Milei como candidato a diputado en el año 21 es en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual Milei ya mostraba una capacidad de conectar con sectores populares que eran totalmente vedados para el antiperonismo tradicional. Por eso lo que aupa
a Milei al poder, es una especie de coalición entre antiperonismo de sectores medios y sectores populares. Es decir, penetra un sector de la base social Y del peronismo. ahí, sobre lo último que dijiste, ahí hay una novedad política, ¿no? Que el peronismo empieza a perder su audiencia electoral, su clientela, de alguna manera, o alguien que tiene la vocación de irse a ir a disputárselo. Sí, mira, más en general, es muy difícil que irrumpa con éxito un fenómeno de extrema derecha si el partido que la clase trabajadora, los sectores populares en general, sienten como propio, no entra en crisis. Digamos, si ese vínculo no entra en crisis. ¿Ese partido es? Acá en Argentina es el peronismo. Yo soy muy crítico del peronismo. Yo pienso que en buena medida es, como solemos decir en la izquierda, el partido del orden. Pero lo es a condición de integrar a las clases trabajadoras, incorporándola en términos sociales y subordinándola en términos políticos. Si querés, después podemos volver sobre este debate. O sea, asado, pero no me pida más que asado. Bueno, sí. Esto tiene muchos matices porque la historia del peronismo es compleja. Después del 55 la subordinación al peronismo se transformó en insubordinación con el antiperonismo y hay una larga historia. Pero yo creo, voy a decirlo de esta manera, la ruptura de un sector de la clase trabajadora con el peronismo es la desagregación del comportamiento de clase en el plano político, ¿no? Había un comportamiento de clase que, entre otras cosas, implicaba votar al peronismo, porque era el que se identificaba como la representación política, como quien defiende los intereses populares. Eso se agrietó, y se agrietó nada menos por la experiencia devastadora que fue el gobierno al frente de todos, ¿no? Recordemos que agarra el gobierno después de Macri con los indicadores sociales, salariales, distribución de ingresos por el piso y los deja casi todos por debajo y duplica la inflación. La pregunta, y vos te haces en el texto de la última edición de la revista que editás, la revista Jacobina, el texto que escribís vos, es por qué es la derecha la que logró capturar el malestar de la época, ¿no? Pues se supone que eso debería de salir con un programa más de izquierda, del cuadrante izquierdo. ¿Por qué salió por derecha? Te voy a dar una respuesta en principio global y después podemos aplicarla. Creo que se aplica con simetría bastante directa a la situación nacional. En principio se asocia mucho la emergencia de extrema derecha con la crisis del 2008. ¿No? El 2008 es una crisis, no es una crisis económica más, es una crisis, digamos... Caída de Lehman Brothers. Lehman Brothers, recesión, después hay una recuperación, pero lenta. Eso abre además un ciclo, ¿no? Con Podemos, exacto, con Syriza, con Jeremy Corbyn, en el Reino Unido el Partido Laborista, con ¿cómo se llamaba el demócrata? Bernie Sanders. Bernie Sanders en el Partido. Se abre un poco la cancha, Latinoamérica. Lo primero que pasa es una respuesta por izquierda. O sea, al malestar de la crisis del 2008, que implica rondas de austeridad en los países centrales y periféricos. Desahucios tremendos, desalojos. Conocemos la situación en España. Poniendo guita a Obama para rescatar la General Motors, a ese nivel. Hagamos el panorama de ese momento. En principio existía el ciclo progresista que había sido como una antesala de esto, el ciclo progresista latinoamericano. 2011 también irrumpe la primavera árabe, que fue en principio una esperanza democrática donde terminó como el orto. Terminó guerras tribales, sí, no puede terminar peor, digamos. Con el asesinato de Gaddafi, bueno, peor. Bueno, en la Europa latina, Podemos, Syriza, en el mundo anglosajón, Jeremy Corbyn, Bernie Sanders. Pensemos el caso de Bernie Sanders. Que el socialismo se transforme en una palabra popular en el país del capitalismo, del macartismo y el capitalismo como vida popular, ¿no? Como el capitalismo popular, etc. Veíamos un giro a la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que yo creo que explica en parte que la extrema derecha empieza a ganar peso. Es que la mayoría de esas experiencias terminaron de forma fallida, ¿no? En un proceso difícil fecharlo, pero si ponemos tal vez 2015-2016, vemos muchos hechos significativos simultáneos. En Europa, la capitulación de Syriza cuando decide aceptar el tercer memorándum. La troika, el acuerdo de la troika. Bien. Y eso devastador para la izquierda europea, posiblemente fue... Porque todo el mundo estaba esperando cómo le iba a los griegos, ¿no? Bueno, eso había un proceso de ascenso, la izquierda avanzaba. Si los griegos daban un paso adelante, continuaba el ascenso. El paso adelante era muy complejo. Era cortar con el euro. Era muy complejo, pero bueno, esto es aplicar el ajuste más grave que el segundo memorándum. Bueno, ahora Syriza está destruida, el PASOK se recuperó, la derecha gobierna. Peor que esto, no sé.
Eso también fue una señal para Podemos en España, donde hay una radicalidad inicial que se empieza a moderar y termina en un cogobierno con el PSOE. Que es no la situación actual, pero la inmediatamente anterior. Sí, y la actual se parece un poco. Se parece un poco. Y después de algunos años, tanto Corbyn pierde el liderazgo en el Partido Laborista y Bernie Sanders termina sus aventuras ya muy grandes en el Partido Demócrata. Apoyando a Biden. Apoyando a Biden, ¿sí? Que es todo un tema el vínculo entre la izquierda norteamericana y el Partido Demócrata. Ahora, entre 2015 y 2016 suceden varios hechos simultáneos. El triunfo de Trump, es decir, la extrema derecha se hace con el principal país del mundo, y el Brexit, que también tiene un contenido, más allá de lo que pensemos de la Unión Europea, tiene un gran contenido racista, antiinmigrante, está dominado por la extrema derecha, el contenido político de ese episodio. Yo creo que desde ahí estamos en el periodo actual, donde la izquierda está a la defensiva, globalmente, tal vez América Latina es lo más disputado, ¿no? Porque hay victorias electorales progresistas y hay México, Brasil, claro, Colombia. que después hay que analizarlo, ¿no? Porque son fenómenos débiles, frágiles. México tiene más fortaleza, pero Brasil está colgado de un pincel, digamos, y nada menos. Colombia ni hablar. Bueno, y Colombia ni hablar. Y ahí empieza lo que en un momento parecía un fenómeno lateral de la política global, que era la extrema derecha, viejos nazis o colaboracionistas franceses con el padre Le Pen, etcétera, se convierte en una avalancha, ¿no? Las últimas elecciones al Parlamento Europeo son prácticamente la primera fuerza. En Inglaterra y Francia, que se vieron como contratendencias, que efectivamente lo fueron, pero fueron muy dependientes del sistema electoral. Es decir, en Francia gana el nuevo Frente Popular, poniéndole un freno a la extrema derecha a Marine Le Pen, pero la primera fuerza, con diferencia, es Marine Le Pen. En votos populares. En votos. Claro, ellos tienen una forma de sistema electoral que no voy a explicar ahora, muy mayoritario. Que, bueno. En Inglaterra, la victoria del laborismo es un subproducto de que la extrema derecha le saca votos al Partido Conservador. No es un crecimiento del laborismo. Y así. Con lo cual, estamos frente a un fenómeno que avanza, que yo creo, y esto se puede conectar ahora con la situación local, que empieza a haber, hay elementos de trivialización. ¿En qué sentido? Cuando ganó Trump, todo el mundo puso el grito en el cielo, enloquecimos, pensamos que iba a haber camisas pardas en Estados Unidos, en Washington, y después vimos, bueno, no pasó nada tan grave. Bolsonaro, lo mismo, un fascista que decía abiertamente hay que cerrar el Congreso, matar a los zurdos, etc. Y bueno, 4 años después se va por elecciones y tal. Meloni. Entonces, yo temo, y por esto quiero subrayar este aspecto, que haya una cierta trivialización del carácter autoritario de la extrema derecha. Porque primero, hay que analizar estos casos, ¿no? Yo creo que Meloni efectivamente tiene elementos de normalización política, ¿no? Se parece más a una derecha tradicional, más allá de sus orígenes personales fascistas. El caso de Bolsonaro y de Trump es diferente. Pero pensemos, Orbán en el medio de Europa. Ya lo que sucedió ahí es un cambio en el régimen político. Esto en la literatura académica tiene un nombre, se le suele llamar o autoritarismos competitivos o regímenes híbridos. Porque ya no hay que pensar como en el fascismo, en el partido único, Estado totalitario corporativo. Eso no va a suceder, al menos en principio. Pero sí hay una tendencia a un vaciamiento progresivo, paulatino, del carácter democrático de los regímenes políticos democráticos, manteniendo la apariencia exterior y la disputa electoral, ¿no? Por eso el carácter competitivo del autoritarismo. Que no es que es una mera farsa, ¿no? Erdogan cuando va a elecciones tiene que controlar mucho, pero Bukele en Centroamérica, bueno. Yo creo que ahí hay un modelo en desarrollo, que creo que es el que miran las extremas derechas, y que hay que analizarlo. Porque con esto cierro. El autoritarismo es un fenómeno paulatino, ¿no? Uno tiene la idea de tal vez un golpe militar, donde de un día para el otro hay un cambio de régimen. Los tanques en la calle. Claro, y ya está, cambió todo de un día para el otro. O una cierta idea mitificada de lo que fue el nazismo, ¿no? Que muy rápidamente instalan una dictadura. Ahora, si analizamos el fascismo italiano gobierna durante años, durante bastante tiempo, con minoría en su gabinete, los ministros fascistas eran pocos, en coalición con los partidos tradicionales, fue avanzando, ¿no? Fue avanzando. Orbán lo mismo, gobierna de 2010 y fue avanzando. Y para volver a la situación actual, fijémonos lo que logró Milei con poco, con esta fuerza minoritaria, en pocos meses. Asombroso. Es un montón. Pero no solo en términos del ajuste, también en términos del régimen político. Consiguió facultades delegadas, que todavía no sabemos, estamos en terreno desconocido, no sabemos si solo van a servir, digamos, para la reforma del Estado, es decir, para tener privatizaciones a tiro de una firma, o si van a servir para un ejercicio muy, muy personal y autoritario del poder.
Está declarando la esencialidad en varios lugares, en varios trabajos, que básicamente significa prohibir el derecho de huelga. Instaló el protocolo antipiquetes, que si se aplicara de manera sistemática, implica prohibir la movilización callejera, en parte como pasa en algunos países de América Latina, ¿no? Hay que ver las dificultades para movilizarse en Colombia, en algunos países de Centroamérica, etc. Desarrolló o auspició el desarrollo de una gran persecución a los movimientos sociales, a los movimientos piqueteros, y ya redujo significativamente su peso social y político, e instaló que quien va a una movilización puede exponerse a la represión fuerte o a la ser detención. detenido. Con lo cual genera una gran señal, sobre todo para la gente independiente que acá iba muy Pero el espontáneamente. pequeño detalle que ese posible peligro no incentiva, no motiva. En el pasado hubiese sido al revés. No En motiva la una época- reacción de no motiva una reacción. En la época de Macri, no sé, hubo una represión por el tratamiento de la reforma previsional a fines del año 2017 y eso provocó una movilización mayor y un cacerolazo. Acá en este caso, la represión lo que provocó es un repliegue. Ahí está la novedad política. Sí, ese es el cambio de piel que hay que ver si es coyuntural, que yo creo que ve el gobierno, que hay que ver si es coyuntural o duradero. Porque yo lo diría de la siguiente manera. Yo creo que Milei es el efecto, no la causa, el efecto de una derrota social. Que este beneficio no lo tuvo Macri. Si nos remontamos a 2016, había un debate en las ciencias sociales, en la militancia, y es que Macri tenía un programa de ajuste, pero no lo beneficiaba una gran derrota social de la clase trabajadora que desmovilizara y permitiera generar condiciones de factibilidad para ese programa. ¿Y la derrota que habilita Milei cuál es? Es una derrota rara porque es una derrota sin evento catastrófico. ¿A qué me refiero? Normalmente cuando pensamos qué puede derrotar al movimiento popular, hay dos ejemplos tradicionales. O bien una crisis económica de carácter catastrófico 2001. o la hiperinflación, porque la hiperinflación tuvo efectos disciplinadores mucho más que 2001. 2001 caían gobiernos. Sí. O una gran derrota, una lucha testigo. Los mineros en 84-85 en Thatcher, ¿no? Cuando derrotás una lucha de un sector muy poderoso, desmoralizás a toda la clase trabajadora. O los mineros de Thatcher o los controladores aéreos Los de controladores Río. aéreos, en Argentina podríamos decir los ferroviarios, que fue la lucha tal vez contra las privatizaciones más dura. Lo que quiere aplicar Milei con aerolíneas, ¿no? Claro, que todavía no. Bueno, hay que ver si logra instalar luchas testigos. O la derrotas universidad. testigos. Ahora, yo con Milei pensaría de otra manera. Algo que no es tan inusual, que se parece un poco a lo que pasó en los años 80 en Europa, que es la combinación de una crisis económica muy duradera, sobre todo con características inflacionarias, que es lo que pasó en 70, 80 en Europa, la crisis en el largo plazo va limando la capacidad de acción colectiva de la clase trabajadora, ¿no? Uno asocia en la izquierda, bueno, crisis, rebelión. Bueno, a veces de corto plazo sí, pero en largo plazo, como se instalan condiciones más adversas, es al revés. Anestesia. Anestesia, desmoraliza, el desempleo tiene un factor disciplinador, o el pluriempleo. Y la inflación. Y la inflación tiene un factor, bueno, mucha gente conoce Perry Anderson, el historiador clásico inglés, en Buenos Aires en el año 92, es decir, un año después de que se instalara la convertibilidad, dijo algo así como que la hiperinflación era el equivalente funcional a una dictadura militar por su capacidad para aterrorizar a la población y compelirla a aplicar medidas, aceptar medidas antipopulares por medios no coercitivos, nada menos, ¿no? Acá no tuvimos una hiper, pero tuvimos una inflación muy larga que también Tuvimos genera muchos años de régimen alto, ¿no? muchos años que generaron una sensación de sin salida. Si a eso le sumamos, yo creo, dos factores. La institucionalización de la lucha social que se da después de diciembre del 2017, ¿no? Donde ahí tuvimos cerca de un 2001. Y el peronismo Había un spray 2001. una sensación, ¿no? Que podía Pero caer. mismo rollo Barrilet. Bueno, exacto. Bueno, ahí hay que hacer un balance, ¿no? Sí. Grabois lo decía abiertamente, no queremos un 2001, que llegue, Sí, hay sí, 2019. sí. Sí, Recordemos sí. ahora que hay gente que dice hay 2025. Bueno, Hubo reuniones donde dijeron, bueno, el Hay que gobierno estar- está a punto de, le vamos a ganar electoralmente, rollemos el barrilete. bueno, eso me parece que ayudó a consolidar una desmovilización justo en un momento donde había disposición de lucha. 350.000 personas en la 9 de julio en contra del acuerdo con el fondo. Bueno, Era así y el acuerdo se caía. y a eso sumale el efecto devastador del gobierno, en términos subjetivos, el desconcierto que genera que quien venía a reponer el asado aplicó medidas de ajuste y no pudo. Esa desmoralización se parece a la desmoralización que generó en España, en Italia, en Francia, la Unión de Izquierda de Mitterrand en Francia, cuando los socialistas europeos aplican el ajuste
instalan la idea de no hay alternativa. Bueno, creo que algo de eso pasó. El famoso TINA de... El TINA de Thatcher. De ¿no? Thatcher, ¿no? El TINA de Thatcher, ¿quién lo instala? ¿Thatcher o Tony Blair? Lo instala Tony Blair. Bueno. En el sentido de Bueno, Margaret Thatcher reconoce, la ¿no? frase de Thatcher famosa. Famosa frase de cuál es su principal mérito, ¿no? Tony Blair. Es decir, que mis adversarios apliquen mi programa. Ahí se cierra el círculo cuando tu adversario aplica tu programa. Bueno, yo creo que algo de eso pasó. Es una derrota parcial, no es una derrota histórica, una derrota estratégica, pero explica lo que está pasando, explica que no tengamos la reacción que tuvo la sociedad argentina frente al macrismo, que aplicó un ajuste que comparado con este no tiene ningún paralelo, ¿no? No tiene antecedentes en la democracia No. contemporánea. No, habría que pensar el primero o segundo año de la dictadura, y creo que hubo un Sí, desespero. en la democracia. Pero estamos hablando de dictadura. Sí. Y bueno, la salida de la convertibilidad, pero en ese momento caían gobiernos. No tenían 50% de apoyo. Bueno, hay que ver si ahora eso se está descongelando, ¿no? Hoy tenemos, votadas ayer, 100 establecimientos universitarios. 100 universidades en la Argentina, universidades públicas federales, están tomadas por sus estudiantes y por sus docentes. Ujú. Es un evento que no ocurría en la historia contemporánea argentina hace décadas. Sí. O sea, ni yo podría decir cuál Yo fue la tampoco, última. con esta dimensión. Con esta bueno, yo soy dimensión, más no. joven que vos, así Sí. que tampoco. Que hay que darle su importancia, porque un elemento a tener en cuenta en todo este proceso es la desmovilización de la juventud, ¿no? O sea, hubo marchas importantes. Descongelando, utilizaste la expresión. Claro, se está descongelando esa desmovilización, porque hasta ahora la juventud estaba muy desmovilizada, con un fenómeno que es la derechización de la parte masculina de la juventud, ¿no? Los análisis electorales del año pasado da que si los varones menores de 30 años votaban como el resto de la población, Massa ganaba, es decir, Milei perdía. Es decir, hay un fenómeno que tiene bastante que ver con una reacción Dicho al antifeminista. revés, los varones menores de 30 años, si votaban, Milei ganaba en primera vuelta. Exacto, ¿no? O sea, ahí hubo un foco clarísimo. Entonces, hoy la movilización universitaria está reanimando, vamos a ver cuál es su alcance. Yo creo que hay que tratar de no ser impresionista, ver de a poco cómo evoluciona. Pero está reanimando la juventud, que ojo, la juventud y la universidad también es el acceso a los sectores medios. Y hoy lo que estamos viendo, cuando vemos que hay un cierto cambio de clima y una cierta caída de la imagen de Milei, vemos que también está cayendo en ese sector, ¿no? Hay un debate sobre en qué sector está cayendo mayoritariamente. Por lo que yo veo de estudio de opinión, mayoritariamente se indica que es el voto de segunda vuelta, ¿no? Es decir, el voto de Bullrich, es decir, un voto de clase media antiperonista. Bueno, todas estas cosas, por ejemplo, el ataque a los jubilados, el ataque a la universidad, puede estar generando un cierto cambio de clima. Con el cual, insisto, con Milei hubo mucha subestimación, hubo mucha sensación de si gana no puede gobernar, no puede aplicar su programa, se van 3 meses. ¿Vos te acordás la cantidad de gente que decía no llega a marzo? Bueno, sigue eso, estamos en... No aclaró en qué año. Claro. Y 4 o 6 meses le daba un panelista muy habitual. Moreno le daba 6 meses, Pepe Albistur dijo, le dicen Semana Santa, no se sabe si cae en marzo o en abril. Yo creo que... Lo cierto es que está a punto de cumplir un año de gobierno y está en el centro del ring, Sí. ganando o perdiendo. Con 40% de aprobación en una situación como esta, con este ajuste, es una proeza. Pero así como era impresionista en ese momento decir, bueno, Milei, hasta hace poco decir, Milei viene por 8 años, hoy tendría cuidado en decir, bueno, reapareció la Argentina contenciosa, ¿no? La Argentina que todos esperamos, bueno, se demoró 10 meses nada más. Yo creo que no, yo creo que se cerró un ciclo, hubo una derrota y estamos en un nuevo partido. Y en todo caso, en este nuevo partido, nuestro campo social está empezando a revigorizarse. Yo pienso que es una hipótesis más factible pensar una lucha contra la extrema derecha de mediano plazo y mucho menos un estallido social de corto plazo que haga irse a Milei por el Helicóptero no. Tendría que haber una crisis cambiaria. Ese sería otro tema. Incorporar un elemento de la dinámica económica que es... No, una crisis cambiaria que derive en económica, que derive en social. Sí, pero bueno, que la cuestión de la salida del cepo no puedan resolverla, que cuando la traten de resolver se vaya el dólar a la mierda, eso impacta en la inflación y bueno, si hubiera todo eso... Bueno, Esa perspectiva no está en el corto o mediano plazo, ¿no? No. está, hoy no está. No,
Hoy parece lo contrario, pero también es un fenómeno a corto plazo. Hay que ver. Yo creo que el gobierno está esperando un acuerdo con el Fondo Monetario. Hablaste del campo social y te pregunto, ¿cuál puede ser la respuesta política y la respuesta electoral? ¿No? Porque al final del día, en una democracia liberal, republicana, representativa, se define a través de los procesos electorales. Se empieza, ¿no?, en las romerías a hablar de un posible acuerdo democrático, ¿no?, anti-Milei, que lo que lo constituya sea enfrentarse a Milei. ¿Qué ves en el peronismo? ¿Qué ves en el kirchnerismo? A ver, en la medida que no sea probable o no sea la principal hipótesis que Milei se vaya producto de la movilización, esto se va a trasladar a la lucha electoral. Esto es así, es una regla general. La gente, cuando quiere ver cómo se va este loco, va a votar a alguien. Y va a votar, a ver, como regla también general, los sectores populares se protegen con los instrumentos que tienen a la mano, no con los que les gustaría. Por eso, antes hablábamos del PASOK. Cuando aparece la extrema derecha, terminan los procesos de pasoquización, como se decía en Europa. Es decir, que los partidos socialdemócratas que aplican ajustes se derrumban, ¿no? Lo que pasó en Grecia. Más bien lo que está sucediendo es lo contrario ahora, ¿no? El Partido Democrático Italiano, el PT en Brasil, el PSOE en España, se recomponen como la expresión política de esta aspiración de defenderse del avance de la extrema derecha. Esto, mal que mal, va a favorecer al peronismo, ¿no? Porque es lo que hay. Ahora, el peronismo, eso no le quita que está atravesando una gran crisis, ¿no? Pensemos que el peronismo entraba en crisis con 40% de los votos, ¿no?, en una presidencial. Lo que sacó fue la mínima de su historia. Por otra parte, hay una tendencia a que la polarización que dominó los últimos 20 años, que es la que tuvo en el centro del kirchnerismo, ¿no? Kirchnerismo, antikirchnerismo. Se resetee con Milei. Sí, o se superponga, porque el reset es difícil, ¿no? Al menos en tan poco tiempo. Pero se superponga con una polarización que tenga Milei en el centro. Entonces veamos de acá a un tiempo alianzas que hoy serían impensables, ¿no? Todos sabemos que es un rumor periodístico, un posible acuerdo en la ciudad entre Lustó y Santoro. Bueno, eso sería, en chiquito, un frente democrático anti-Milei. Una unión democrática. Entonces, bueno, acordate que la Unión Democrática se empezó con una Unión Democrática antifascista, ¿no? sí, o sea, una unión democrática en el sentido semántico, que se unen los democráticos, ¿eh? No es que... Supongo que le van a poner otro nombre, ¿no, Martín? Me imagino que sí, ¿No? me imagino que sí. ¿Vos le pondrías Unión Democrática? No, por supuesto que no. Está bien. Algo de eso puede suceder, hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que el peronismo tiene un problema, tiene varios problemas. Uno es la lucha interna, que siempre hay lucha interna del peronismo. Pase lo que pase en el país, el peronismo cuando sale del poder tiene lucha interna. Tal vez lo grotesco de la situación es que la están haciendo muy pública cuando es innecesario. O sea, lo de Máximo el otro día, el acto que hizo contra Axel Kicillof parecía un acto preparado por Kicillof, ¿no? Todo el mundo le parecía una reacción mezquina y tal. Mi sensación es que Cristina, esto te lo digo como observador, digamos, ¿no?, en términos no valorativos, descriptivos, Cristina está intentando hacer lo que ya hizo, que es fortalecer su figura, estar en el centro. Para eso, ir por el PJ e ir por una candidatura el año que viene en la provincia, una candidatura que va a ser muy competitiva, ¿no? A menos que el gobierno recupere mucha imagen, en el conurbano nunca le fue bien. Y con eso tener la famosa lapicera para pensar la transición. ¿Alberto II? Bueno, yo creo que eso es lo que detona la tensión con Axel. Porque creo que Kicillof lo que dice es, yo quiero ser candidato, pero no quiero ser Alberto, ¿no? Porque es muy difícil que Cristina, cuando designa a Kicillof como candidato a gobernador, y lo hace gobernador, como suele decir ella, no estuviera pensando en la hipótesis que en algún momento él iba a ser el candidato a presidente. A ver, ¿quién es tu máximo enemigo en la política convencional? ¿Quién va por tus votos? ¿No? Por eso ella se sentía... es una de las razones por las cuales se sentía cómoda dándole el liderazgo a un derechista, digamos, Scioli, Alberto, porque finalmente el kirchnerismo lo seguía dirigiendo ella. Ahora, si el candidato es Axel, ya la disputa es al interior de su propia corriente política. Yo creo que eso es lo que explica el nivel de ferocidad de la interna del peronismo, que llega al punto, para mí con torpeza, de hacerse demasiado pública. ¿Cuál tan feroz? Bueno, tan feroz no es, cancioncita, parece más Cris Morena, ¿no? Se escriben canciones. No, bueno, está bien, tan feroz. Feroz será, el peronismo, ¿no? Puede hacer cosas... Pero, Osín de Sí. Brito Lima, ¿no? Bueno, pero
para mí la ferocidad se ve en la exhibición. Claro. ¿No? Es un síntoma de ferocidad. Es como, ¿por qué haces un acto donde pareces oficialista del gobierno nacional? Diciendo no nos quejemos por el veto, esperemos a las elecciones, que es la línea de Máximo que empieza a insistir, lo dijo de vuelta con la universidad, y opositor en la provincia de Buenos Aires. Es raro, ¿no? Bueno, eso es lo que podría anticipar de la cuestión electoral. Para ir cerrando, Martín, te agradezco mucho y además vale recordar en este diálogo que Martín es editor de la revista Jacobin y que se edita cada 3 meses, ¿no? Ahora estamos de 2 por año. 2 por año. Por Es una revista semestral, es una revista claramente de izquierda, digamos, de izquierda marxista, podemos decir, ¿no? Sí, sí. O sea, su posición con documentos y con ensayos bueno, vos te ocupás de América Latina, pero la revista se edita en varios lugares del mundo, ¿no? Tiene la versión norteamericana, tiene la versión europea. Y demás, recomendamos la revista, tiene textos muy, pero muy interesantes. En el último texto casualmente que escribiste, haces mención, algo que a mí se me pasó por alto, que es que el año 2019 fue el año de mayor convulsión social desde 1968, con las movilizaciones de Hugo 68, el mayo francés como un paradigma, pero hubo otras en otros lugares, México, Argentina, Brasil, Italia y demás. ¿Por qué el 19? Yo recuerdo que fueron las de Chile y no tengo presente muchas más. Bueno, fue apagado ese ciclo por la pandemia, porque rápidamente apareció la pandemia y se apagó la vida política. Pero el ciclo de lucha fue global y fue impresionante. Tengo que empezar a hacer memoria, pero Chile, Colombia, Perú, el eje neoliberal, el eje de los países que nunca habían tenido ciclo progresista, un dato a tener en cuenta. Francia, las luchas en Francia fueron impresionantes. Es cierto que Europa fue tal vez un sector más relegado. En Estados Unidos, un poquito después, están las luchas antirracistas, que tienen réplica en Francia y en Brasil. En el norte de África, en Asia, Hong Kong, en Puerto Rico, no sé si te acordás, una insurrección en Puerto Rico. Tendría que seguir haciendo memoria, pero sí. Fue un año que fue muy impresionante la secuencia de explosiones sociales de gran amplitud. Ahora, a mí lo que me interesaba marcar es lo siguiente. Desde los 90, es decir, venimos de una gran derrota histórica, que fue la caída del muro de Berlín, la desaparición del campo socialista, etc. Y empieza un proceso de recomposición, que tiene 3 grandes ciclos de luchas. Uno es fines de los 90, principios de los 2000, epicentro en América Latina, pero no solo, que son Argentina, Ecuador, Bolivia. Se derrumban gobiernos y queda la defensiva del neoliberalismo. Eso tiene una réplica, un acompañamiento en Estados Unidos y en Europa, las movilizaciones antiglobalización y antiguerra, que son enormes. Uno no se acuerda, pero la movilización contra la guerra de Irak en 2003, creo, fue más grande que las movilizaciones contra Vietnam, o ahí, digamos, fueron enormes. Luego 2011, ¿no? Donde vos tenés primavera árabe, tenés las huelgas en Grecia, tenés en España los indignados, en Estados Unidos Occupy Wall Street, otro fenómeno. Cada uno de estos 2 primeros tuvo una proyección política, ¿no? El ciclo de gobiernos progresistas en América Latina y fenómenos de izquierda que empiezan a disputar el poder, como Syriza, Podemos, Corbyn, Bernie Sanders. Yo creo que este último tiene una característica que voy a simplificarlo de la siguiente manera. La gente sale, rompe todo y después no sabe cómo seguir. Porque hay un problema con algunas excepciones. Chile sería una excepción que tuvo una proyección en un gobierno progresista, no tan progresista, digamos. Se frustró. Muy frustrante. Pero que esa frustración es el ejemplo más presente del anterior, digamos, que es lo que te decía antes. Para mí el ciclo actual está marcado por una gran crisis alternativa, ¿no? Mirado en una temporalidad larga, es la crisis alternativa que proviene de la caída del campo socialista y que haya desaparecido la idea de una alternativa social al capitalismo. Pero también entraron en crisis las estrategias posteriores a ese episodio que intentaron construir algo, ¿no? El ciclo progresista, Podemos, las formaciones de izquierda en Europa, etc. Entonces hoy es más agudo que nunca esa falta de alternativa y por eso muchas movilizaciones empieza a pasar algo inquietante. Empiezan a ser capitalizadas por la derecha, ¿no? Uno dice, los chalecos amarillos en Francia, ¿a quién votan?
Las movilizaciones de la Plaza Maidán fueron dirigidas finalmente por la extrema derecha. Las movilizaciones en Brasil 2014 termina en Bolsonaro. Entonces, ojo con la idea de que siempre la calle es un terreno puro y de la izquierda y el progresismo, porque si algo ha tenido el fascismo es movilización autoritaria. Yo creo que algo de eso está presente en la situación actual. Por eso yo pongo una perspectiva, digamos, no hay que exagerar el optimismo con esas movilizaciones, porque también están poniendo de relieve los límites del periodo. Chile, Bueno, Chile es un caso... más aire, ¿no? Sí, Porque se había generado, y bueno, fue una gran esperanza la movilización y de... además era, por fin Chile se despertó de abajo para arriba, un tsunami, ¿no? Casi fuera de control, la primera constituyente. ¿Qué pasó? ¿Se sobregiró la cuestión identitaria? ¿Le faltó la última milla? ¿Se quedaron sin nafta? Yo creo que hay dos explicaciones. A ver, primero, hay dos explicaciones fundamentales para mí lo que pasó en Chile. Puede ser competitivas o complementarias. Una es que el proceso constituyente, voy a simplificar, ¿no? Viene el estallido social, el gobierno de Boric, que compite ahí con la extrema derecha, y que ahí va a haber una casi mayoría, digamos así, una minoría, pero fuerte, de la derecha persistente. El proceso constituyente, que se le vota en contra, ¿no? Hay dos explicaciones para eso, que es el punto de inflexión negativo. Uno es que el gobierno de Boric, al cual estaba asociado el proceso constituyente, estaba sufriendo un deterioro muy grande, ya. Entonces, fue en parte un voto castigo a Boric. Y otro puede ir, vos decías, se sobregiraron las cuestiones identitarias. Puede haber algo de eso. Por ejemplo, la cuestión, lamentablemente, ¿no? Pero la cuestión mapuche, la cuestión plurinacional, una cosa es plantearlo en un país como Bolivia, donde la población de origen indígena es mayoritaria, te da una mayoría social automática, y otra es donde es un sector relevante, de masas, pero minoritario. Las encuestas dan que la cuestión de darles derechos especiales, entre comillas, generó mucho rechazo. Y así se fueron acumulando rechazos. Tal vez, nosotros publicamos un artículo que te puedo recomendar después sobre un balance al respecto, habría que haber hecho más énfasis en las cuestiones económicas que generan mayorías sociales más transversales y menos en la acumulación de aspectos identitarios que pueda alienar sectores. ¿No le pasó a la izquierda en general? Se hizo, voy a decirlo en términos morenísticos de Guillote, demasiado progre, digamos, en el sentido demasiado identitario, con la agenda de la diversidad, de los derechos civiles, de los derechos individuales, de la cuestión de los pueblos originarios, y al final del día la materialidad de las cosas, la crocante, la pelusa, la disputa por el ingreso, no hubo ahí una deserción por parte de la izquierda. Bueno, es el debate sobre la cultura woke en Estados Unidos. Está instalado ese debate. Yo, más que Guillermo Moreno, te diría, coincido con la caracterización de Nancy Fraser. Bueno, de liberalismo... Neoliberalismo progresista. Progresista. ¿No? Porque Moreno tiene rasgos, digamos, hay algo de revancha machista detrás de esas cuestiones. O sea, hay un rechazo finalmente, no es una cuestión de táctica o estrategia. Bien. Fraser, que es una destacada feminista, lo que dice es, ojo con este bloque que emergió en los años 90 y que hasta cierto punto llega hasta Obama o hasta algunos, que articula una política económica neoliberal con una política progresista en el campo del reconocimiento, o sea, las políticas, llamémosla para simplificar, identitarias. Sí. Porque eso es lo que... O sea, derechos civiles, pero Wall Street no le tocamos ni un mango. ¿No? La tercera vía, en su momento, Clinton, Blair, representaban en este punto. Eso genera como un bloque histórico que va generando malestar en un Alberto sector. Fernández podemos poner en ese grupo. Para mí, Alberto Fernández es neoliberalismo progresista con un agregado. Hizo el ajuste en nombre de la intervención del Estado también. Por eso Pablo Semana habla de mímica del Estado para describir porque también en el terreno económico fue neoliberal, pero con un discurso progresista. Entonces ni siquiera permitió que los autores intelectuales de las políticas neoliberales sean los que pagaran el costo de esas políticas. Pero retrocediendo. O sea, el ajuste lo hago yo y lo pago yo el costo. Claro, no solo yo, sino quienes... Porque cuando se cae el peronismo, hay que decirlo, se cae el progresismo, ese muro de Berlín cae sobre todos, ¿no? Sobre toda la izquierda, el progresismo. No es que, como esperan algunos, cuando se desaparezca el peronismo venimos nosotros, en la izquierda marxista, etc. Eso pasa muy pocas veces. Sí. En general, el muro de Berlín cae sobre todos.
volviendo a Fraser. Fraser lo que dice es, ojo con esa apropiación superficial de las cuestiones multiculturalismo, disidencia sexual, feminismo, sumado a políticas neoliberales en el terreno económico, porque eso lo que tiende a bloquear en el otro lado es a los agredidos por las políticas neoliberales junto a una política reaccionaria en el terreno... Una reacción. Claro. Milei con los jóvenes varones. Trump. Casi toda la extrema derecha reúne esas dos condiciones, ¿no? Incluso Milei tiene un rasgo peculiar porque es muy ultraliberal y ahí habría que introducir en este debate la mediación del progresismo latinoamericano. Porque en el mundo la extrema derecha es la reacción al neoliberalismo, ¿no? Por eso hay elemento de proteccionismo económico. En América Latina y sobre todo en Argentina es la reacción al neoliberalismo que fue el ciclo progresista. Yo lo pensaría de esa manera. Yo creo que hay que volver a poner en el centro la clase, pero entendiendo que la clase es lucha de clases. Lucha de clases y la dimensión económica, en última instancia la explotación, no solamente la cuestión redistributiva, pero, y esto es importante, entendiendo que esa clase trabajadora incluye todas estas problemáticas, ¿no? Porque ¿quiénes son negros? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde está la disidencia sexual? Entonces hay que pensar que la clase traza una diagonal en las problemáticas identitarias que permite unificarlas en torno a un bloque histórico progresista, ¿no? En lugar de dividir audiencias en políticas identitarias que tributen a una política económica neoliberal. Pero para vos la identidad de clase debería estar primero. Primero, huele mucho a contradicciones primarias y secundarias. Preferiría utilizar otra... Yo lo pienso más que como una prioridad o una jerarquía, como una diagonal. En el sentido, lo que une a un varón trabajador, blanco, agreguémosle todos los rasgos, blanco, heterosexual, etc., y una mujer oprimida, racializada, negra es que somos todos parte del campo social de los oprimidos por el capitalismo. Que el capitalismo utiliza esos rasgos identitarios como forma de división de la clase trabajadora. Entonces nosotros tenemos que unificar. Ahora, y nosotros publicamos algunos textos interesantes al respecto, eso implica, un feminismo con carácter de clase, implica que no se puede tratar a los hombres meramente como victimarios, porque en principio son víctimas de la opresión, de la explotación capitalista. Entonces hay una serie de malestares de los varones que el feminismo y la izquierda también tenemos que politizar si no queremos dejarle esa politización a la extrema derecha. Yo creo que Milei expresa eso. Martín, muchas gracias. Gracias muy a vos. Interesante de veras escucharte. Gracias por venir. Seguramente vamos a seguir conversando y le recomendamos a todos. ¿Dónde se puede conseguir la revista Jacobin? Por suscripción principalmente, si no en las librerías más importantes de la ciudad se consiguen, pero por suscripción. Gracias. Daniel. Saludos a tu papá. Dale, te mando. A Alejandro. No sabía, Alejandro. Un abrazo muy grande.